Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean bienvenidos a la 68ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos infinitas gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado con las ofensas al quinto mandamiento. El quinto mandamiento, no matarás. Y uno de los aspectos que sobresalen, sobre todo a nivel de medios de comunicación, es la exaltación, la glorificación, podríamos decir, del suicidio. Así que el día de hoy vamos a tocar este tema, ¿verdad? Que es un tema parecido a otros que hemos tocado con nuestro ilustre invitado, donde no hay mucha información, ¿verdad? Vamos a hablar sobre este tema. El programa del día de hoy le hemos llamado Soledad y Desesperación. Vamos a hablar sobre el suicidio y para eso nos acompaña nuestro querido amigo, el licenciado Álvaro Valentín Flamenco Parada, psicólogo y especialista en el área de adicciones. Licenciado, un gusto tenerlo. Igualmente, gracias, ingeniero Víctor Valle, un gusto, estimados participantes, estimados televidentes, mucho gusto en estar de nuevo, gracias que nos permiten entrar en la intimidad de sus hogares. Perfecto. Y vamos a comenzar, vamos a entrar directo con el tema. El numeral 2280 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Vamos a comenzar por ahí, por la responsabilidad de la vida. Usted que nos escucha es responsable por su vida por varias razones. En primer lugar, porque la vida ante todo es el bien por excelencia. La vida es sagrada y la vida la podemos considerar como un continuo con dos puntos discretos: el nacimiento y la muerte. Por lo tanto, hay un periodo, hay un hilo conductor en el cual nosotros estamos vivos. Nosotros no nos damos la vida, licenciado, sino que la recibimos de alguien más. Por lo tanto, hoy que la cultura nos ha presentado este endiosamiento de la voluntad, ¿verdad? Cada quien decide qué es lo que quiere para su vida, también se ha trasladado a este campo tan delicado. Ya la gente puede decidir en qué momento quiere morirse. El suicidio es uno de las plagas también que están ocultas dentro de nuestra sociedad, licenciado. Yo creo que sí, realmente no hay datos en El Salvador de cuánto está pasando y cuánta gente se está suicidando en este país. Y es alarmante, ¿verdad? Las cifras no oficiales nos indican que a nivel de estudiantes, a nivel de profesores, sobre todo en el campo académico nacional, pues creo que son altas. Igual sucede en la vida nacional. Y solamente vemos la punta del iceberg y nos damos cuenta de esto cuando uno de estos actores, un músico joven, ¿verdad?, internacional, aparece pues en las noticias de que ha fallecido, y cuando uno profundiza en las noticias descubre que la persona se quitó la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, obviamente este es un tema que toca ciertas fibras sensibles de nosotros los cristianos y sobre todo cristianos católicos, porque sabemos que es una ofensa contra Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado la vida, Jesús es motivo de esa alegría, y a veces se puede perder la alegría humana. También aparejado a esto está clarísimo, ¿verdad?, que uno de los factores más importantes sobre todo en las culturas latinas es el hecho de que estamos perdiendo ese deseo por vivir. Desgraciadamente no me gusta usar
etiquetas para generaciones, pero sí hay un grupo de personas de cierto grupo etario que ha perdido la capacidad de afrontar la realidad, ha perdido la capacidad de enfrentar problemas. Bueno, el ingeniero Valle y un servidor estudiamos en un colegio técnico y nos ponían cada situación complicada, ¿verdad? La física, la química, me acuerdo de álgebra, y el objetivo no solo era aprender a despejar esas ecuaciones o a poder descubrir problemas complejos, sino que también a saber que podíamos dominar esa situación y que teníamos ciertas cualidades con las que podíamos enfrentar esa realidad. Entonces, yo sí creo que esa, dijéramos, como idealización de la voluntad de que yo puedo hacer lo que yo quiera, y de la mano de esa pérdida de la capacidad de afrontar una situación que todos la vamos a tener. El hecho de que seamos cristianos católicos no nos va a quitar que tengamos problemas, que no nos va a quitar que alguno de nosotros pierda su trabajo, o que alguno de nosotros pierda un ser querido, o que yo esté pasando una enfermedad dura, ¿verdad? No, eso no tiene por qué quitarnos esa felicidad, esa visión, ¿verdad?, de que no estamos solos en este mundo. El suicidio no es un acontecimiento novedoso, sino que ha acompañado al hombre a través de su historia. Sin embargo, hoy hay componentes únicos. Exacto. Hay componentes únicos. Normalmente, y eso lo veremos a lo largo del programa, uno de los componentes se concentra y es fácilmente detectable en las enfermedades de tipo mental, psiquiátrico, claro, psicológico, o incluso de tipo espiritual, ¿verdad? Pero hoy en la actualidad esto también se traslada al aspecto meramente cultural. Y uno de los elementos básicos, por eso el programa se llama Soledad y Desesperación, es precisamente el aislamiento de las personas en sus propios mundos particulares. ¿Considera usted que esa exaltación de la autonomía personal tiene un precio alto que todo el mundo paga? Creo que sí. A mí me gustaría hablar con estadísticas, porque los números mueven, ¿verdad? Y a uno dice, ese no está hablando cosas en el aire, pero de nuevo no tenemos datos reales, pero uno lo puede ver, y creo que los estimados televidentes, más de alguna persona han de tener algún familiar, hijo, nieto o sobrina, ¿verdad? O sobrino, que lo ve encerrarse en su mundo, y su mundo puede ser esto, ¿verdad?, este aparatito, puede ser los famosos juegos de video, puede ser que se encierre en su computadora, en su cuarto, en su televisión, y ahí está, en ese mundo, ¿verdad? Obviamente, creo yo que muchos de nosotros que hemos visto eso, resentimos, y a veces no sabemos cómo enfrentar o cómo llamar la atención de las personas o de nuestros seres queridos que se aíslan en un cuarto, que se aíslan por horas a jugar, ¿verdad? Que uno llega al cuarto a la 1 de la madrugada porque oye ruido y ahí están todavía jugando, y hemos perdido ese valor de poderle decir a esa persona, mira, para desconectar, deja de ver eso, etcétera, ¿verdad? Hemos perdido esa parte y los vamos dejando ahí aislados, y se autoaíslan, ¿verdad? Se autoaíslan en ese placer de estar jugando. Yo no soy adicto a ese tipo de juegos, y sin embargo yo he visto cómo muchos jóvenes están, y es algo irónico porque están en diversas comunidades jugando, pero esa comunidad, el otro que está al otro lado está también aislado, y el otro que está en otro lugar está aislado, y él está aislado, y hay que uno de papá llegue a quererles hablar, ¿verdad? Ellos están ensimismados en el juego, y yo pienso,
están en una comunidad, pero no es una comunidad real, ¿verdad? Es una comunidad ficticia, no voy a hablar virtual, porque sí hay comunidades virtuales que pueden funcionar, pero esa es una comunidad ficticia, solamente logran un objetivo que es hacer ese juego, ¿verdad? Por lo general juegos de violencia, ¿verdad? Entonces, creo yo que ese aislamiento, ese autoaislarse, es uno de los factores más importantes que debemos de romper para que realmente esta crisis que ha llegado a muchos hogares salvadoreños no se siga repitiendo. Perdón, nosotros hemos tocado el tema en diferentes programas, incluso usted nos mencionaba un libro que se llama algo así como Nuestros hijos mueren en sus cuartos. En sus cuartos, cabal. Mueren en sus cuartos. Y hay que estar muy pendientes, queridos amigos y queridos hermanos, porque se da a todo nivel, no se da solamente con personas que tienen dinero. De hecho, escuchaba algunas estadísticas, porque en Europa sí las hay, de que los famosos países europeos conocidos como países de bienestar, sobre todo los países nórdicos, son los líderes indiscutibles a nivel mundial en su tasa de suicidios. En cambio, los países africanos, que son países que rayan en la miseria, la tasa de suicidios es muy pequeña. Quizá porque tampoco tienen tanto internet y tanto distractor. Por lo tanto, es bien complicado, porque yo siento que todas estas cuestiones, aparte de que eliminan completamente la referencia religiosa, esa referencia religiosa necesaria para la salud del alma, que evita la soledad y da esperanza, o sea, lejos de quitarla la da, se ha removido. Por lo tanto, antes de irnos a la pausa, me gustaría solo, si usted en su práctica clínica percibe eso, un crecimiento en la soledad de los jóvenes o de las personas en términos más amplios. Sí, y creo que muchos de los que consultan llegan por dos grandes problemas, o están deprimidos, o por una depresión, o por una crisis de ansiedad. Cuando uno conversa con ellos, encuentra que hay un sentido de soledad muy fuerte. Incluso, pues, muchos de ellos son mis pacientes, pues, son personas que son asiduos a la iglesia de cualquier denominación, ¿verdad? Pero sí llegan a sentir eso. Entonces, yo creo que ese sentido de soledad viene un poco influenciado también por la sociedad, donde no le dan importancia realmente a los sentimientos, sino que a esa falsa felicidad que da el tener, o el querer, o el poder hacer, que fueron las tres grandes tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Entonces, cuando la soledad se afinca en nosotros, ese sentido de que realmente a nadie le importo, entonces se pierde, ¿verdad? Ese valor que el Señor nos ha dado, que Dios nos ha dado, que es el valor de tu vida. Hay muchas teorías acerca del suicidio. En Europa, los países de bienestar, como lo menciona el ingeniero Valle, hay mucho suicidio porque la gente, dijéramos, ya tiene programada su vida. Sabe qué va a nacer, que va a estudiar, que va a ir a una universidad o no va a ir a la universidad, y sabe que va a tener ahí su vida. Pero no hay un valor más allá, ¿verdad? No es extraño entonces que muchos jóvenes que realmente le van encontrando sentido a la vida son porque han venido a hacer lo que llaman ahora el turismo de sostenibilidad. Es decir, vienen a un país africano, a un país como El Salvador, a hacer trabajo social, y ahí se dan cuenta que realmente ellos están en otro mundo, ¿verdad? Entonces, hay muchas historias de personas y jóvenes que han regresado transformados por esta realidad que les golpea. Entonces, ¿cuál es el punto del fenómeno en El Salvador?
yo creo que hay mucho odio, mucho resentimiento y que la gente, los jóvenes, no logran identificar cómo hacer para solventar eso, sobre todo usando las redes sociales, que es un medio, ¿verdad?, de desahogo personal y social que impacta, ¿verdad?, en ciertas personas. Yo creo que los salvadoreños en general somos personas muy, muy talentosas, muy sensibles, y no digo sensibles en cuanto a sensibilidad de que ay, yo veo una imagen y ay, qué bonita, no, sino que somos muy sensibles al dolor de otras personas, somos muy sensibles a poder hacer cosas muy grandes, pero a veces nos encontramos en un ambiente como con muchas limitaciones, a veces autolimitaciones puestas por nosotros mismos, porque se nos olvida, ¿verdad?, que somos parte de un plan mucho más grande, que no se ve, y también, si creemos en un mundo espiritual, también hay ataque del enemigo, claro. Hay ataque del enemigo. Cuando usted, estimado televidente, empieza a acercarse más a la iglesia, es cuando el tentador más se acerca. Cuando el joven empieza a encontrar las cosas de Dios, el tentador más se acerca. Entonces también no descartemos, ¿verdad?, que mucha de la soledad pueda deberse a un ataque espiritual. Exacto, a una realidad espiritual. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar vamos a platicar sobre si el suicidio es una falta de corte moral y si es una falta gravísima al quinto mandamiento. No se vayan, en un segundito regresamos con todos ustedes. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos tocando un tema sumamente delicado. Estamos hablando de las tendencias suicidas de muchas personas. Dicen que uno no toma en serio las cosas hasta que le suceden. No vemos nosotros que eso sea como un objeto de propaganda de parte de nadie. Nadie está interesado en decir esas cosas, pero ustedes no me dejarán mentir. Todos hemos sabido de varias personas. ¿Te acordás de fulanito? ¿Te acordás de sultanito? Se mató, se ahorcó, se pegó un balazo. Hace poco, una estudiante de medicina muy famosa, muy bonita, estaba en sus redes sociales, pidió auxilio por las redes sociales y la muchacha terminó suicidándose. Nos damos cuenta porque en buen salvadoreño nos encantan esas cosas. Claro. El morbo atrae mucho. Entonces, podríamos preguntarnos si no solamente la cuestión del suicidio es una falta grave de agradecimiento de parte de la gente, sino que en realidad implica también una falta grave en la moralidad de nuestra sociedad. ¿Será desde la perspectiva del bien y el mal el suicidio algo reprochable, licenciado? Yo creo que sí. Bueno, y voy a usar el Catecismo de la Iglesia Católica, que en su numeral 2281 dice: el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida, y es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. El justo amor de sí mismo es lo que en psicología hablaríamos de la autoestima, de quererme a mí mismo, de saberme que primero soy una persona y primero voy a hablar de la parte humana, psicológica, y después voy a hablar de la parte espiritual. Nosotros somos, como entes propios, tenemos un valor, ¿verdad? El ingeniero Valle y yo pues tenemos cierto color moreno,
y nos da un valor. A otros ese color no les puede valer, ¿verdad? Lo que quieren, pero todos tenemos un valor. Ese valor es el que nosotros tenemos que ir construyendo. Y una de las tareas que yo siempre he dicho, perdón, a los papás es que nosotros tenemos que crear, construir, formar esa autoestima de nuestros hijos, darles ese valor, ¿verdad? Esa libertad, darles esa fuerza para ellos identificar qué es lo que quieren ser, cómo quieren ser y potenciarlos al máximo. Desgraciadamente, muchos de nosotros aprendimos con la ley de la chancleta, ¿verdad?, a ser buenos hijos y creemos que eso va a funcionar con nuestro hijo y puede ser que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ellos han nacido en otra generación con más información, con más acceso a ciertos datos que hacen que el joven tenga más, perdón, tenga más ese valor de poder decirnos a nosotros no estoy de acuerdo. Y yo creo que eso debemos de generar, perdón, en nuestros jóvenes, ese valor de poder decirlo. Y es parte de su autoestima, ¿verdad? No tiene, mi hijo, yo soy psicólogo, hubiera querido que alguno de mis hijos fuera psicólogo, pero no, ¿verdad? Ni decidieron estudiar en la universidad que yo había estudiado, y sin embargo yo no intenté en ningún momento tratar de imponerles un estudio, ¿verdad? Yo sabía, les rogaba a Dios que les fuera bien en las notas por las carreras que han tomado, pero y gracias a Dios pues ahí van y van creciendo muy bien. Entonces, digamos que esa es la parte, como dice aquí el catecismo, ¿verdad? El justo amor a sí mismo es quererme a mí mismo, ser, no importa cómo eres guapa, eres bonita, no importa si eres un poquito sobrepasado de peso, está bien. O sea, hay que romper ciertos moldes. Y esa es la parte, dijéramos, psicológica, la parte donde nosotros como papás, como personas mayores que tenemos hijos a nuestro cargo, tenemos que estarle hablando constantemente a nuestro hijo. Evitar esa frase de monopé o monoté o ay, es que este bicho, ¿cómo me salió? Yo he oído a papás decir, ay, es que este es mi hijo pen, ¿verdad? Refiriéndose así y el niño los oye. Y tiene 5 años, ¿creen que el niño no va a entender? Claro que va a entender que le están diciendo que es un niño tonto. Entonces esas frases tenemos que evitarlas, tenemos que desterrarlas. Y hay que desterrarlas por una gran razón, si somos cristianos católicos. Ese querernos a nosotros mismos, ese amor por nosotros mismos también nace porque somos portadores de Jesús, ¿verdad? Jesús nos dio la vida, el Señor nos ha dado la vida y como decía en el segmento anterior, ¿y cuál es nuestro papel? Porque a veces los jóvenes ahí de los 14, 13 años empiezan a cuestionarse, papi, ¿para qué me trajiste al mundo? ¿Por qué estoy aquí? Pues estás para crear y hacer más grande el reino de Dios. Y esa parte, digamos, espiritual, es lo que a veces nos falta a nosotros como papás, recordarle a nuestros hijos que Él, a su tierna edad de 5, 10, 12, 13 años, es parte del pueblo de Dios, es parte de ser portadores de Dios. Perdón, cuando yo logro descubrir eso, bueno, yo lo vine a descubrir como dice el Señor, ¿verdad? Ya casi al final de mi vida terrenal, pero cuando lo descubres como Carlo Acuti, que lo descubrió a los 12, 13 años, ¿verdad? Y es un santo, bueno, alguien que ya está siendo visto como un santo, cuando tú lo descubres como joven, entonces tú realmente tienes esa alegría de descubrirte parte de un mundo mucho más grande, que son estas 4 paredes en las que estamos, que es tu familia espiritual, que es toda una iglesia que camina por ganar el reino del Señor. Aquí podemos hablar de la segunda parte del título del programa. Ya hemos hablado en la primera sección de la soledad y cómo Correcto. los medios y cómo toda esta cultura está aislando a los muchachos e incluso quitándoles valor ante sí mismos. Exacto. ¿Verdad? Y acordándonos, ¿verdad?, de que el Señor no solamente ha sido el que más ha
ha elevado a la persona humana, sino que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Así que usted, sea gordita, sea negrita, sea gordito, sea negrito, sea como sea muy inteligente o no lo sea, no importa, usted es lo que es por el Padre que tiene. ¿Ah? Dios nos ha dado eso y eso tiene que ser motivo de esperanza, motivo de alegría. Decía el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche, cuando escribe su libro La Gaia Ciencia, que es un libro que es mi favorito, por cierto, de él, en el capítulo 1, en el numeral 1, aunque mejor para mí es el 125, es donde habla del loco, pero en el 1, él establece el fundamento de todo su libro y dice que el ser humano es un ser animal y por lo tanto sujeto al instinto de conservación. Y esto es una razón más que suficiente para considerar la inmoralidad del suicidio, porque el ser humano tiene que valorar esto que es algo que no se ha dado a sí mismo. El ser humano no se ha dado la vida. Por eso hemos hablado de que la vida es un continuo entre dos puntos discretos, ¿verdad? El nacimiento y la muerte. Pero esta vida tiene que tener una dirección. Y aquí podemos hablar de la esperanza. De la esperanza y de la falta de esperanza. O sea, el suicidio es desesperanza. Exactamente, exactamente. Y voy a tomar unas palabras del Santo Padre, que fue parte de la homilía de la Jornada Mundial de la Juventud y que también va a ser ocupada en la Jornada Nacional de la Juventud, que viene pronto y que va a ser en Santa Ana. Y dice el Santo Padre: no se trata de llevar una alegría pasajera, una alegría de momento. Se trata de llevar una alegría que cree raíces. Y el Papa me pregunto, ¿cómo podemos convertirnos en raíces de alegría? Cuando descubrimos que somos portadores de Jesús y nos cae el 20, muchos lo hemos hecho a través de nuestros retiros de iniciación, cuando tenemos esa llamada de ser hijos de Dios y de aportarle al reino de Dios, eso nos tiene que dar una gran esperanza, nos tiene que dar esa alegría que no solamente nace de externa, sino que nace de sentirme vivo, de sentirme parte, de que yo desde aquí, con mi poquito que soy, como dice el padre Jorge Loring, con tu casi nada, pero si lo pones al servicio de lo casi todo del Señor, ahí es donde logramos realmente hacer clic en el reino de Dios. Entonces, si buscamos esa alegría que nos dice el Santo Padre, de ser raíces de alegría, es decir, date cuenta, joven, dese cuenta, señora, señor, que usted también es parte de una alegría. Probablemente a veces las preocupaciones del día a día, los problemas financieros, nos pueden quitar la alegría, sí, pero va a ser pasajera, ¿verdad? Puede ser que este dolor es pasajero. ¿Por qué? Si tú te agarras del Señor, si tú te tomas de saberte que eres portador de Jesús, entonces esa alegría, tú empiezas a hacer raíz de alegría para otros. Y yo creo que una de las cosas que nos hace falta más a la familia salvadoreña es expresar esa alegría, es expresar ese cariño, ese amor que nos tenemos en la familia. Pueden haber problemas, es que el matrimonio no es así sencillo, ¿verdad? En la vida en familia, incluso en la comunidad, cuando pertenecemos a una comunidad, no es sencillo. Pero ahí es donde existe la esperanza. Claro, la esperanza es en que la vida tiene sentido. Exactamente. La persona, yo me acuerdo un día vimos con mi señora un reportaje de un hombre que hablaba con esta cuestión de la ideología de género, que ocupan lo que caiga para tratar de darnos esas informaciones equivocadas. Y decían que las personas homosexuales, al ser maltratadas por todo el mundo, eso los obliga y los lleva a situaciones límite y que pueden llegar al suicidio. Yo les decía que ninguna persona
por ser homosexual se suicida, porque no hubiera ninguno. Las personas no se suicidan por ser homosexuales, las personas se suicidan porque no tienen esperanza. Porque no hay esperanza. Porque no hay esperanza y porque han perdido el sentido de la vida. Y también, y en la tercera parte del programa lo vamos a ver, porque ha habido una exaltación, una glorificación del suicidio que ha pasado de ser una cuestión eminentemente psiquiátrica a una cuestión cultural, ¿verdad? A un manipuleo de los medios de comunicación. Y nos vamos con estos dos versículos de San Lucas en el capítulo 17, versículos del 1 en adelante, dice: dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, es imposible, pero pobre del que hace caer a los demás. Más le valdría. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Así que vamos a irnos a la pausa con este pensamiento. No solamente es todo este ambiente cultural que está exaltando, glorificando la cultura del suicidio, sino también esa influencia que se está ejerciendo como los jóvenes al poner esto, que es la glorificación, llamémosle, de la desesperanza como una opción de género. Vamos a hacer una pausa, en un minutito volvemos con todos ustedes, no se vayan. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos tocando un tema muy, muy delicado, que es el tema del suicidio. No está lejos de ninguno de nosotros ese monstruo. Hay que ser muy cuidadosos porque nuestros hijos muchas veces están sometidos a presiones que nosotros no tenemos ni idea y cada quien tiene su propia sensibilidad. El escándalo está presente siempre en todos lados y muchas veces en aquellos que son como modelos para nosotros, ¿verdad? Así que hay que estar muy, muy cuidadosos porque también a nivel de medios, a nivel de esta cultura envolvente que ha tenido esa estrategia de aislar a los jóvenes, sobre todo a través de los medios electrónicos, también, licenciado, los manipulan para meterles esas ideas que poco a poco los van como encajonando para de repente descubrir que el suicidio puede ser considerarse una opción en la vida. Exacto. Yo creo que todos hemos pasado por diversas etapas y hay quienes somos más introspectivos. Yo siento, y vuelvo y repito, el salvadoreño tiene esa sensibilidad, ¿verdad? Que hace que sea el salvadoreño solidario, el salvadoreño es dado a las buenas causas. Realmente yo creo que hay bondad en el salvadoreño. Entonces, cuando tenemos este bombardeo, que a veces puede ser de maneras, dijéramos, subliminal, le llaman los técnicos de estas herramientas, de manera subconsciente nos están glorificando el suicidio, ¿verdad? Recordemos que esa es una ofensa pues a Dios, porque es un escándalo, ¿verdad? El escándalo desde el punto de vista religioso es servir de ejemplo, dijéramos, crear esa oportunidad para que la gente peque. Entonces tenemos que evitar ese tema de escándalo y sí, creo yo que las redes sociales, el hecho de que hayan DJ famosos, que hayan músicos famosos,
¿verdad? Y que a mí me duele ver cómo después de que uno de estos artistas se ha suicidado, cómo empiezan a surgir las famosas frases de que, ay, nos vas a hacer falta tú con tu legado y todo eso. El ejemplo más claro es el cantante de Coldplay, ¿verdad? Que creo que este año fue que se suicidó. Y por esas cosas del destino, no sé qué estaba preparando y me aparecieron varios posts de él y empecé a leer lo que decía la gente y decía, vaya, y entonces, ¿cómo es que pasa esto? Y hasta que ya la gente se muere, empieza la gente a decir que le hacía falta, porque no se lo dijimos en vida, porque estas personas no se lo dijeron en vida. Claro, ahí hay dinero de por medio, todo es un negocio, ya lo hemos hablado en otros programas, estas redes sociales es un negocio, ¿verdad? El mostrarse en ropa interior es un negocio, todo esto. Entonces, desgraciadamente, la sociedad actual es un negocio porque nos llama la atención, ¿verdad? Que alguien se haya suicidado. Y nada pasa en el vacío. ¿Qué es lo que yo quisiera recomendar a nuestros amados televidentes? Es que si usted ve, mire, hágale caso a su instinto. Mi esposa eso a cada rato me lo dice. Hagámosle caso al instinto. Cuando algo me dice, ¿por qué esta persona está diciendo así? No se quede con las ganas. Vaya y platique con él. Converse. Como decía el ingeniero Valle, los jóvenes de ahora yo no sé qué presiones pueden tener. Nos pueden parecer a nosotros ridículas, nos pueden parecer que son tontas, pero si nosotros vemos hacia atrás, tal vez las presiones que nosotros decíamos a nuestros padres igual les parecían tontas, ¿verdad? Entonces, vaya y converse con él, no se quede con la duda, platique, hable. Puede ser, ¿verdad?, que la persona o su hijo conoció a una persona que se suicidó y tal vez usted ni se ha dado cuenta que esa persona se suicidó, ¿verdad? Entonces uno platica, conversa y no importa. Yo sé, a veces cuando uno habla, lo digo porque trabajo mucho con adolescentes, que pareciera que lo que va conversando son cosas vacías, huecas, que no tienen sustancia, pero interésese por esa conversación, sígale el camino, al rato algo va a encontrar usted que va a decir, uy, esto no está bien como lo está pensando, y no lo regañe, sino que recuérdese que nosotros en el camino del Señor estamos para hacer la corrección fraterna, lo hablábamos en otro programa, ¿verdad? La corrección fraterna implica que yo también esté en la gracia de Dios, ¿verdad? Si no, ¿para qué le voy a hacer corrección fraterna? Pero es importante que nosotros hablemos, que quitemos esa noción de desesperanza de nuestros hijos. No, y lo importante es que no permitamos que nuestros hijos mueran solos en sus cuartos. Hay que abrir, como dijo el Papa San Pablo VI, hay que abrir puertas y ventanas para que entre el aire fresco del Espíritu Santo. Eso es importantísimo. Pero el aire fresco del Espíritu Santo actúa a través del creyente. Y el primer creyente que tiene que actuar es usted, padre de familia. Exacto. ¿Verdad? Porque estamos hablando de dos tipos de causales del suicidio. Una es una enfermedad grave de tipo espiritual, una vida sin Dios, ¿verdad? El gran teólogo y mártir luterano Dietrich Bonhoeffer acuñó esa frase maravillosa que en latín se dice et si Deus non daretur y se traduce como vivir como si Dios no existiera. Una persona que vive a espaldas de Dios, sin Dios, es una persona peligrosa para todo el mundo y para sí mismo. Exactamente. Y la otro tipo de enfermedad, y con esto quiero que vayamos cerrando el programa, son las enfermedades de tipo psiquiátrico o psicológico, porque de eso no hemos hablado. Vamos a hacer este pequeño corte. Estas enfermedades también matan, licenciado. También. Usted lo dijo en un programa, la depresión mata. La depresión mata, ¿verdad? La angustia, el temor grave, y eso nos lo dice incluso el catecismo, ¿verdad? Esas pueden llegar a matar, ¿verdad? ¿Por qué? En la depresión, pues si no se trata a tiempo, igual una crisis de ansiedad puede llegar a desbalancear nuestra forma de ver el mundo y puede ser que de manera errónea creamos que la solución es precisamente
atentar contra nuestra propia vida. Monseñor Munilla, en España, él habla de que tenemos que trabajar en una, me gusta el término, espiritualidad humilde, ¿verdad? La espiritualidad humilde consiste en que usted, si tiene problemas de ese orden, no se enoje. No se enoje. O sea, hay que aceptar, por ejemplo, si una persona tiene problemas de depresión. Entonces, para eso el Señor nos ha permitido el desarrollo de las ciencias de la salud. Están los psiquiatras, están los psicólogos. Hay que buscar la ayuda conveniente en el momento adecuado. Exacto, y eso me hace recordar una estadística en Estados Unidos que dice que de cada joven o adulto joven entre los 25 y los 45 años, el 80% de esa población refiere haber tenido en algún momento un problema de depresión o de ansiedad. Y solo menos del 5% ha buscado ayuda terapéutica. Entonces, yo sé, todavía ahí, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? En el 2020 volvimos a enseñar a la gente a cómo lavarse las manos, que ya se nos olvidó. Entonces, igual sucede, ¿verdad? Con la enfermedad mental no la vemos. Entonces, creemos que no hay que consultar a un especialista. Y como dice el ingeniero Valle, hay que ser... ¿No había escuchado esa frase? Espiritualidad humilde. Hay que, pues Dios también nos ha puesto a los psicólogos y a los psiquiatras en este mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para ayudarle a usted o a su familia a salir de esos problemas. Claro. Convérselo. Claro, claro. Bueno, este señor que está acá, que es, como he dicho yo, una dicha, una honra, una gracia de Dios, la vida de Monseñor Romero, un hombre excepcional, el salvadoreño más famoso a nivel mundial, estuvo en tratamiento psicológico. Está en su libro, está la persona que lo trató, porque él llegó a un momento tal en que el nivel de estrés ya no lo podía manejar. Claro. Él comentaba que caían los aguacates ahí en la casita que tenía ahí en la Divina Providencia, caían los aguacates, y él entraba en crisis, se hiperventilaba y todo eso, y él buscó al psiquiatra, buscó al psicólogo. Por lo tanto, la enfermedad espiritual hay que tratarla a través de la comunidad, pero la enfermedad psiquiátrica o psicológica hay que buscar la ayuda adecuada. Están en los colegios, hay psicólogos en los colegios, ¿verdad? Y hoy todas las escuelas, bueno, las públicas tal vez no, pero en la mayoría de colegios siempre hay un psicólogo, ¿verdad? Tal vez no clínico, pero les puede ayudar, ¿verdad? Y es referir con un psicólogo que les pueda ayudar. Pero lo más importante es que no nos olvidemos dos cosas. Primero, que somos portadores del Señor, de Jesús, y eso nos tiene que dar una gran alegría. Y segundo, si eso no basta, entonces busquemos también el apoyo de profesionales. Porque sí es necesario a veces conversar con alguien, ¿verdad? Que nos escuche y que nos dé una alternativa, que nos vea. Dijéramos, el terapeuta no está para decirle qué va a hacer, sino que para descubrir cuáles son sus herramientas para poder afrontar una situación de este tipo. Claro, para ayudarle, porque para eso el Señor, para las enfermedades del alma tenemos al confesionario, ¿verdad? Tenga usted un director espiritual, tenga usted un sacerdote que sea muy cercano a usted. Y al revés, usted sea muy cercano al sacerdote. Los sacerdotes pasan muy solos. Muchos sacerdotes padecen de depresiones, ¿verdad? No abandonemos a nuestros sacerdotes, porque sin sacerdote no hay Eucaristía y ahí sí nos fregamos. Ahí nos fregamos. ¿Verdad? Y también no olvidemos ese consejo. Hay que estar pendiente a las señales, licenciado, a las señales que dan nuestros hijos, y estar dispuestos a buscar la ayuda conveniente, ya sea profesional o de otra naturaleza. Así que, ¿cómo podría usted darnos un pequeño resumen y una pequeña conclusión del tema del suicidio? Bueno, primero, ¿cómo se llamaba o se llama este programa?
Al pie de la cruz. Al pie de la cruz, pues siempre hay que estar de la mano del Señor, sobre todo si yo veo esas señales de aislamiento, de cambios de humor, de que a la persona no le importa nada, pierde los intereses por sus normales actividades, entonces hay que acercarnos y conversar con esa persona. Puede ser que esté pasando por una crisis y no lo sabemos. Segundo, creo yo que todos tenemos esa cualidad, como decía yo, los salvadoreños somos muy sensibles, pero no sensibilidad de ponernos a llorar, sino que de algo le pasa a este o algo le pasa a esta persona, y entonces acercarnos y a veces solamente decirle, sabes que puedes conversar conmigo, sabes que puedes contar conmigo. Eso puede permitir que esa persona se acerque con usted, y sobre todo no olvidar, ¿verdad? Que nosotros solo somos un vehículo de la voluntad del Señor. Por lo tanto, así como nos invita la Iglesia a cuidar este templo del Señor, pues no lo podemos dañar, ¿verdad? Haciéndonos daño a nosotros mismos y evitar que eso pueda pasar. Claro, y recordamos las dos ideas con las que comenzamos el programa. Primero, que toda vida es sagrada. Es sagrada. La vida es sagrada, y su vida, por más sin sentido que usted crea que tiene, es sagrada porque le pertenece al Señor, no se la ha dado a usted. Usted solo no se ha dado la vida, por lo tanto, su voluntad es una voluntad que tiene que estar sujeta a alguien, porque todos nosotros vamos a pasar por un juicio, todos vamos a pasar por un juicio. Por lo tanto, no podemos despreciar nuestra propia vida. Y lo segundo es eso, de que el Señor es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de la vida y de la muerte, y Él, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hay un justo juez que nos espera, ¿verdad? Por lo tanto, su conciencia tiene que darle, tiene que ser sometida a juicio, pero no al juicio de su propia voluntad, sino a un juicio mayor de aquel que nos ha dado la vida y que nos la ha dado como administradores. Exacto. Somos administradores de nuestras propias vidas, y hay que hallarle el sentido a la vida. Y el sentido de la vida del hombre, como dice el numeral 1701 en adelante del Catecismo de la Iglesia Católica, el sentido de la vida de la persona humana es la felicidad. Nadie está en este mundo para ser desgraciado, para ser infeliz. De hecho, nadie quiere ser infeliz. No, nadie. Obviamente, los grandes valores cristianos nos sirven a nosotros para enfrentar precisamente todas estas circunstancias adversas que nos llevan en un momento determinado a estas trágicas decisiones. No perdamos la esperanza, porque como dijera el apóstol San Pablo, estén alegres. Esa es la clave de todo el asunto. Y nos despedimos recordando esa maravillosa narración de la infancia del Señor, cuando los 3 reyes magos se van de Belén de Jerusalén a Belén, que es una trayectoria muy corta. Se van los 3 y se van perdidos porque no saben dónde está el Señor, y de repente aparece la estrella, ¿verdad? Cuando aparece la estrella, el escritor sagrado nos dice que se llenaron de alegría. Si usted tiene a Dios como esa estrella que ilumina su vida, le aseguro que usted va a ser plenamente feliz, pese a las circunstancias que nos rodean a todos. Así que bueno, le agradezco nuevamente a nuestro querido e ilustre invitado, el licenciado Flamenco, agradeciéndole su gentileza de acompañarnos en este tema tan delicado, ¿verdad? Les queda a ustedes para que estén pendientes de sus hijos, ¿verdad? No permitamos que nuestros hijos mueran en sus cuartos. Y a ustedes, pues, pedirles nada más que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos proyectos de evangelización.
No me queda más que agradecerles y pedirle al Señor que bendiga abundantemente a nuestra patria, El Salvador. Patria que tiene el enorme honor de llevar su santo nombre. Y a ustedes decirles nada más que prueben y vean Que el Señor es bueno. que el Señor es bueno. Tengan todos ustedes muy buenos días. Muy buenos días.